Ok, bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias por estar aquí. Hoy tenemos el agrado de tener a Jesús Ocampo Aguilar. Es un artista y arquitecto mexicano. Tiene una maestría en Ciencias del Arte, Cultura y Tecnología del MIT. Paralelamente trabaja como director creativo y socio de Deriv Lab, una firma de arte, arquitectura, arte y urbanismo. Ha enseñado e investigado en el programa de Arte, Cultura y Tecnología del MIT, la Escuela de Diseño Parsons en la Universidad de Harvard. Es estudiante de doctorado en el programa de diseño y medios interdisciplinarios de Northeastern University en Boston, Estados Unidos. Actualmente colabora con los laboratorios de mecánica de geosistemas y física de rocas del Instituto de Geociencias en proyectos interdisciplinarios relacionados con protección con radar de penetración terrestre, arte, espacio público y patrimonio cultural como la Acequia de Querétaro. Demos una bienvenida. Hola, yo soy Jesús Chucho. Muchas gracias por venir, tomarse el tiempo de estar aquí. Voy a hablar, pues, no tanto como de un solo proyecto, sino tal vez como de la colaboración que he tenido con el Instituto de Geociencias y con el laboratorio de mecánica de geosistemas y pues un poco como el viaje que ha sido, pues, ser un artista colaborando con científicos. Entonces, pues antes que nada, como un disclaimer, pues, de decirles que pues yo no soy científico. Me apasiona mucho la ciencia, pero más bien me apasiona también mucho como, pues, los fenómenos de la Tierra y las escalas planetarias y cómo éstas se intersectan como en la vida diaria, ¿no? Digamos que a grandes rasgos esa es como mi investigación como artista y diseñador y arquitecto y demás. Entonces, puede que diga algunas cosas mal científicamente, trataré que no, pero digamos que la presentación será como desde el punto de vista como mío, pues no tanto como desde las geociencias. Muy rápido, pues soy arquitecto y artista, como ya mencionaron antes, no andaré mucho en eso, pero digamos que mis exploraciones o mi investigación va un poco como a entender cuál es esa brecha que hay como entre los fenómenos planetarios y nuestra inhabilidad de comprenderlos, sobre todo más con la emergencia climática en la que estamos. Y un poco mi apuesta es que el arte, el diseño y como sus estrategias pueden estar de la mano con las ciencias y sus instrumentos como para comunicar o simplemente pues indagar un poco más como de maneras diferentes, ¿no? Doy también clases y mis clases se tratan un poco de eso, ¿no? Como doy clases de experimentación artística e investigación desde el arte, pero curiosamente casi siempre las he dado a científicos o gente que está más como en las ingenierías y en la ciencia. Y ahí trato que los alumnos utilicen el método científico que ya conocen muy bien y lo mezclen con métodos del arte y al final pues terminan sacando cosas pues raras, científicas, no científicas, pero al final pues los cuestionamientos son un poco los mismos, ¿no? Y hay algo que me gustaría casi siempre, bueno, más bien casi nunca muestro como estas imágenes o ideas, pero creo que en esta audiencia me lo entenderá, creo que muy bien. Eh, en estas clases aprendí mucho, sobre todo en ideas sobre la inconmensurabilidad, ¿no? La inconmensurabilidad no solamente es algo, yo pensaba antes que la inconmensurabilidad era algo que es demasiado grande para ser entendido, pero más bien la inconmensurabilidad es algo o la inhabilidad de poder expresar algo en términos de otra cosa, ¿no? Como la incapacidad de poner, por ejemplo, un método o una ecuación en términos de otro método y otra ecuación. Un caso muy simple que todo el tiempo se me dice es que la ciencia y el arte no pertenecen en el mismo lugar, son inconmensurables, ¿no? Y me gusta mucho este juego, que es el juego de las monedas, que es que
se voltean tres monedas de la misma cara y uno tiene que intentar voltearlas hacia la otra solamente con dos movimientos. Entonces, tarde o temprano uno se da cuenta que es imposible voltearlas porque el número de monedas es inconmensurable al número de movimientos, ¿no? Entonces, y digamos que es como una incapacidad de explicar algo en términos de otra cosa. Entonces, hay muchas, a los que les gusta la filosofía de la ciencia o la historia de la ciencia, pues hay varios científicos y filósofos que han escrito sobre esto, sobre todo como en los paradigmas que tiene, por ejemplo, la física con los de ingeniería y demás. Hay muchas veces que los términos que usa la física no son los mismos que utilizan los demás. Esto seguramente ustedes ya lo saben, ¿no? Entonces, en cuestiones artísticas, a mí me interesa esto porque quiere decir que si creemos en la inconmensurabilidad, pues nunca habría ningún tipo de innovación o ningún tipo como de descubrimiento si siempre estamos siguiendo las mismas reglas de unos modelos establecidos, ¿no? Entonces, para mí, esta falta de medida común entre modelos de observación también está presente en los sistemas de valores e incluso ideologías, ¿no? Que lo vemos ahora, está creo que muy presente, como esa inhabilidad de escuchar al otro y demás. Creo también que se manifiesta en la incapacidad de, como de comprender las magnitudes de fenómenos planetarios, sobre todo los relacionados con el cambio climático, y al final la respuesta a esa idea de la inconmensurabilidad, esto lo dice Thomas Kuhn o Paul Feyerabend, que son filósofos de la ciencia, no es impulsar o proponer un sistema de medida universalizado, sino existir y experimentar con alternativas inconmensurables, ¿no? Como saber vivir como con la contradicción, que creo que como mexicanos ya somos bastante expertos en ese tema, ¿no? Entonces, con estas ideas como un poco abstractas, tratando de mezclar arte, ciencia, metodologías de la ciencia, metodologías del arte, comencé un proceso de investigación que yo le llamé como interfaces, a través de interfaces, y esas son interfaces de lo invisible, ¿no? Entonces, me interesé mucho en las geociencias desde que pues, estuve en MIT, mi papá es geólogo, entonces tengo algo de familiaridad, me fui hacia eso, pero sobre todo también porque dentro del arte o dentro del mundo del diseño, la arquitectura, el arte, las cosas se dicen muy fácil. ¿No? Se habla de tiempo profundo y hablamos de escalas planetarias y todos estamos conectados y demás. Y pues todos estamos un poco de acuerdo en nuestros propios campos. Y a mí me interesaba salirme del campo del arte y el diseño y pues venir aquí y preguntar, pues cuánto mide el antropoceno, ¿no? Si tenemos los instrumentos para medirlo, pues se puede ver o no, o qué opinan de estas otras cosas que por allá se hablan de manera muy, muy fácil, ¿no? Entonces, este proyecto busca dialogar usando interfaces o instrumentos que ya existen en las ciencias y proponer nuevos instrumentos que dialoguen con ellos, ¿no? Y apuntando a lo imperceptible que pueden ser los fenómenos muy simples como el viento o simplemente pensar en el subsuelo. Y vine al centro, en ese entonces era el Centro de Geociencias. Hablé con la doctora Lucia Capra y pues me abrió las puertas del instituto. Vine a una par de, como medio de incógnito aquí a ver las presentaciones y demás. Y pues fue bastante increíble y ahí conocí al laboratorio de mecánica de geosistemas, a la doctora Dora, a Vania, a todo el equipo, a Mariano Cerca y pues hicimos una primera como exploración, ¿no? En este caso me interesaba mucho generar una interfaz o un instrumento que dialogara con diferentes partes como de la experiencia que tenemos aquí como humanos, ¿no? Uno de ellos, a grandes rasgos, pues es la atmósfera, el comportamiento de la atmósfera a través del viento, y la otra era el subsuelo. Para la atmósfera diseñé un arpa eólica, que es la que ven del lado izquierdo. Si han ido al Museo de la Ciudad en los últimos 3 años, a lo mejor la han visto por ahí. Y se activa con el viento, está conectada a micrófonos y esto activa como la sala y demás.
Y sacamos por primera vez, o bueno, en mi experiencia, el radar de penetración terrestre o el georradar al espacio público, ¿no? Eh, y con las mediciones o con el espectrograma del sonido que producía el ARPA, más los radargramas, logramos como pegarlos, digamos, y hacer una especie de sección que todavía no nos ponemos de acuerdo cómo llamarle, a esa sección geofísica, me dijeron por ahí, pero digamos que esta para mí es una sección que representa la atmósfera en la parte de arriba a través del sonido y pues un radargrama que representa un poco el subsuelo, ¿no? Y esto en realidad son pretextos, como creo que muchos de los proyectos o el gran proyecto de investigación que les voy a enseñar hoy, en realidad son pretextos para hablar sobre otras cosas, ¿no? Sobre qué tiene el subsuelo, por qué hay más aire o menos aire, de qué nos acordamos cómo se comportaba la atmósfera antes, por qué hace más calor o por qué hace menos calor. Entonces, las interfaces y los instrumentos y demás siempre son pretextos como para tener conversaciones sobre pues, nuestro entorno, ¿no? Y pues viene mucho con talleres, viene mucho con sí, justo con esto, como con tratar de entender qué es eso invisible y cómo lo representamos aparte de lo científico, ¿no? Em, como Como ya lo dije antes, yo aventé muchísimas preguntas a Vania y así como, ¿qué es para ti el antropoceno? Si existe o no, los geólogos no les gusta el término antropoceno, ¿qué tan ancho es? Y creo que fue una conversación bastante interesante. Y aquí, al sacar el georradar al espacio público, digamos que pues generó una inquietud, yo no sé si un hallazgo, pero más bien como una especie de inquietud sobre qué es lo que podría entonces tener el centro histórico debajo o en el subsuelo y cómo podríamos utilizar el georradar para encontrar eso que hay, ¿no? Entonces inmediatamente salió la idea de la sequía, ¿no? La sequía madre. Y de ahí fue que nos animamos a escribir un proyecto más enfocado al subsuelo y más relacionado con la metodología del radar de penetración terrestre y los radares y demás, ¿no? Y de ahí es que nace infraestructuras invisibles, ¿no? Entonces, digamos que esto es parte como de la investigación larga de estas preguntas y la colaboración con el instituto y con la doctora Dora, Ivania y demás. Y la sequía madre es como un caso de estudio, ¿no? Como cómo podemos utilizar la idea de una infraestructura olvidada, que claramente es patrimonio de esta ciudad, y qué pasa cuando salimos a hacer esas prospecciones, sobre todo en términos de arte y en términos de lo que también a mí me interesa observar, ¿no? Entonces, me interesa mucho pensar en esa mezcla, ¿no? Entre lo histórico, lo patrimonial, lo geológico y sus escalas enormes que tiene, y también la infraestructura y lo hecho por el humano, ¿no? Eh, y cómo estas están todas como pegadas y inmiscuidas unas con otras, como unos muéganos raros y cómo fallan constantemente al estar en este contacto que siempre está, al final siempre está fallando, ¿no? Una constante de las infraestructuras, es que pues siempre fallan, siempre se mueven, siempre se tienen que mantener, al igual que el subsuelo siempre se está moviendo y está en constante acción, ¿no? Y ya esas fallas, pues relacionadas ya sea a lo humano o lo medioambiental, como es el caso de una de estas subducciones que hemos observado en Iztapalapa, ahí en el OIFRA, o incluso, pues, cuando se cae el niño al pozo, ¿no? O cuando se cae el niño al pozo, la infraestructura hidráulica se hace presente, ¿no? Como se manifiesta. O cuando una carreta cae a un río que se ha desbordado, pues de repente todas esas cuestiones de por qué estamos organizando el agua de esta manera, por qué hay un puente aquí y no acá, pues se hacen un poco aparentes, ¿no? Entonces me interesa investigar esas cuestiones como fantasmagóricas o invisibles
que se hacen presentes cuando hay una falla, ¿no? Y me interesa mucho también saber cómo encontrar estas relaciones como de ruptura entre medio ambiente, infraestructura y la experiencia de ambas como en la vida diaria. Y en estos últimos casos que les acabo de enseñar, por ejemplo, son exvotos del siglo XIX. Seguramente todo el mundo ha visto exvotos anteriormente. Si le han pedido un milagro a algún santito o algo así, pues si se concede, pues uno manda a hacer un exvoto como para agradecer, ¿no? Y estos son parte del archivo del Museo Regional. Y al final, pues sí, sí hay muchísimos lugares por donde encontrar estas manifestaciones. Creo que esta cosa está medio fallando. Ahí está. Entonces, pues con esto en mente de esta mezcla entre infraestructura, medio ambiente, recursos, hicimos una alianza o una, no sé si convenio o sí, una colaboración con el Museo Regional. Y escribimos este proyecto que fue seleccionado por el FONCA hace un par de años para entonces encontrar o tratar de encontrar la sequía madre en Querétaro y usarlo como caso de estudio, ¿no? Entonces, la sequía, para los que no están muy familiarizados con ella, es una infraestructura hidráulica del siglo XVI, construida por Conin, o al parecer por Conin y un grupo de españoles que básicamente llevaba agua del manantial de la Cañada, es digamos como una tubería muy grande que va a nivel del piso, y la distribuía desde la Cañada, pasaba cerca de los Arcos, por Paté, San Javier, se metía al centro histórico y luego hacia la parte española y luego se iba hacia abajo. La Cañada tiene muchos ramales y demás, digamos, la sequía, perdón, y pues digamos que nos interesaba encontrarla porque sabemos que está enterrada y nadie sabe realmente en dónde está, por dónde pasa. Se dice que los túneles de la Guerra Cristera, que no sé qué. Entonces tiene mucha información un poco borrosa y nos interesa usar entonces los métodos eh, geocientíficos para entonces tratar de encontrarla. Entonces esta sequía es de dimensiones variables dependiendo de la época y está construida con solamente cantera y pura cal, ¿no? Entonces es una megatubería, me parece que 15 o 16 kilómetros, si no me equivoco. Entonces, con esta sequía, obviamente también se apunta a otras ideas, ¿no? Que, se sabe que la sequía es un nombre árabe, que es sakia, que son tecnologías que vienen no solo de los españoles, sino del mundo andaluz o el mundo morisco, caen aquí y se hibridizan también con el mundo indígena. Y entonces, en realidad, ese patrimonio no solamente es un patrimonio colonial, sino un patrimonio de saberes y tecnologías tanto indígenas como árabes, ¿no? Entonces hay una mezcla muy interesante que hay ahí. Y pues digamos que esta infraestructura también apunta a otro tema que es muy obvio en estos momentos, que pues es el manejo del agua en la ciudad de Querétaro. Este, la sequía trajo agua del siglo XVI más o menos hasta el siglo XVIII porque se contaminó por su mal uso, había obrajes, habría empresas textiles y demás, y la industria que llegó pues la contaminó por completo, fue mal manejada, hubo gente que agarró más agua de la debida y demás, y pues su contaminación dio pie a la construcción de los arcos, es como un poco como el emblema de lo que conocemos de la ciudad de Querétaro, ¿no? Entonces, digamos que parte de la idea también del proyecto es tratar de visibilizar una infraestructura que está soterrada, que podría tener igual o más importancia que los mismísimos arcos que nos gustan tanto, ¿no? Aquí se puede ver, no sé si lo puedan apreciar, esta línea por aquí, si la siguen, va paralela a los arcos, luego se sube, da una vuelta, por ahí está más o menos la cruz, el San Javier, demás, y luego gira y se va para abajo. Entonces, inclusive solamente entender esa línea y tratar de ver por dónde pasa, pues nos hace entender también cómo está la topografía del centro histórico, ¿no? Aquí no hay bombas, todo es por gravedad.
y todo viaja solo con la presión del manantial, ¿no? Entonces, esto ya indica un montón como de otras maneras de pensar como el agua en general, ¿no? Y cómo se distribuye. Y luego cuando fuimos, pues como decía anteriormente, apunta también a la idea del manejo, de cómo una y otra vez el agua ha sido un problema para la ciudad y se ha manejado de manera muy irresponsable, ¿no? Entonces, esta imagen la hicimos cuando fuimos a una caminata, voy a hablar de esto un poquito después, tratando de ver si se podría ver algún trazo o alguna cosa extraña que la sequía haya dejado. Pero lo que encontramos al final es que según la investigación que les voy a mostrar, la sequía pasaría por aquí. Esta es una tubería que creemos que es el acueducto 2 y digamos que el acueducto uno pasa por ahí. Entonces siguen compartiendo trazo todas estas acequias o acueductos que seguimos haciendo y haciendo cada que se rompen, ¿no? Entonces, por qué las geociencias? Pues para mí, aparte de que me interesa mucho los instrumentos y, y las metodologías científicas, creo que la geociencia tiene una manera muy interesante como de observar o acceder a la información que está tratando de explorar, ¿no? Que es en gran manera, pues una manera no tan invasiva de obtener esas imágenes. Y también como artista, pues visualmente también me gustan mucho estos radargramas o los mapas y la obtención de las imágenes para mí es muy interesante. Y no sé por qué esto sí está listo. Entonces, a manera un poco como no es broma, seguramente todos han visto Jurassic Park. ¿Se acuerdan de esta imagen o de esta escena? Digamos que esto es lo que yo sabía antes de venir aquí, lo que yo creía cómo se construían las imágenes del georradar o del subsuelo y demás, ¿no? Es como alguien tiene una máquina maravillosa, rara, le avienta un golpazo al suelo, se van todos a checar una imagen y sale la imagen de un dinosaurio perfecto, así petrificado, excelente, ¿no? Y en mi mente eso era lo que íbamos a hacer. E incluso antes, o sea, hablando con todos los investigadores y demás. Pero resulta que al final cómo se hace o cómo se construyen esas imágenes es muchísimo más interesante que una imagen fotográfica que sale del subsuelo, ¿no? Como cómo funciona ¿no? Como el electromagnetismo, cómo regresa esa señal, cómo va construyendo y demás. Pues a mí me parece que es muchísimo más poético incluso que generar solamente fotografías del subsuelo que quién sabe de dónde salgan, ¿no? Ay, perdón por estas interrupciones. Y más específicamente, me interesó mucho el uso del georradar, ¿no? Porque según tengo entendido, al final, muchas de las metodologías para obtener imágenes del subsuelo son como inmediatas, ¿no? Son de de una señal y se recoge o son muy fijas y se tiene como una especie de snapshot o como una captura de lo que hay en en el subsuelo de una sola vez. Y lo que me gusta y me encanta y me fascina del georradar como artista es que el georradar se tiene que caminar, se tiene que mover muy despacio para poder generar una imagen. Entonces, construir una imagen del subsuelo, al caminar con un instrumento, pues para mí es oro molido. Ah, Y bueno, ah, cabrón. no voy a ahondar mucho en cómo funciona un georradar, porque pues yo no soy geofísico. Pero a grandes rasgos, y lo que yo entiendo y por qué me gusta tanto el georradar es que hay una antena que uno va moviendo por el suelo muy lentamente, que tiene unas pulsaciones, esas pulsaciones regresan con diferentes velocidades y esas son registradas
pues en una escala de grises que va construyendo una imagen mientras uno va caminando. Ahorita la UNESCO les avisó el fin de semana que no Para podían los que no hayan visto, tal usar vez, la entrada. seguramente todos han visto por radar anteriormente, Oh, se ve muy pues padre el es muy video. impresionante. A mí me voló la cabeza cuando lo sacamos al espacio público, Aquí sí se va a ver porque todo. hay una especie de loop entre la imagen, caminar y el instrumento que permite pensar en este espacio, This collecta pero igual. también en algo que estás viendo debajo que es invisible. Y aparte de eso, pues tratar de buscar algo invisible Entre las dos. entre todo este espacio y tratar de hacer como hipótesis de por dónde pasa, por dónde va y demás, pues empieza a acercarse un poquito más al juego, ¿no? Como al marcar cosas. Y estas son experiencias que igual ya conocemos. Son experiencias que pues, nos son muy familiares. Entre las dos. Usar, eh, el GIS para marcar algo, tratar de ver por dónde iría alguna cosa que es más grande que una, que tal vez jamás vamos a ver más que en unas imágenes que pues se ven así, ¿no? Eh, no me voy a meter en problemas tratando de explicar esto, pero les diré que parece ser que sí encontramos indicios de pues que la sequía sigue un poco ahí y también encontramos indicios de que la sequía ha sido súper destruida, ¿no? Que es un poco como lo que queremos mostrar, ¿no? En cuestiones también de pues cuál es realmente el patrimonio que nos interesa conservar, ¿no? Si el que está arriba de la superficie y se ve muy bonito y es de colores, o el que traía el agua y le dio subsistencia a esta ciudad como por 300 años, ¿no? Y en otro, digamos como en otra, ay caray, eh, en otra, creo que tengo que cargar mi computadora, perdón. Voy a... Aprovecho para preguntar si hay alguna pregunta, comentario. Yo tengo una pregunta. No Ah, entiendo si la sequía en ese momento estaba a nivel del suelo o la construyeron así enterrados. va. Es muy buena pregunta. En algunas partes, ah, ok. Me voy a regresar un poquito. En algunas partes va por afuera porque hay partes de cultivo, sobre todo aquí. Bueno, sí, o sea, eso, y parte de de la respuesta a esa pregunta también tiene que ver en cómo dividieron la ciudad entre españoles e indígenas, ¿no? Digamos que lo que ahora es Corregidora a la izquierda, que se ve más reticulado, es la parte española, y de ahí a la derecha es la parte indígena, ¿no? Y hacia acá todo era parte de cultivo hasta la cañada. Entonces, lo que intuimos y lo que sabemos un poco después de leer es que en las áreas de cultivo sí va expuesta a ras del suelo, pero es una cosa muy grande. O sea, se dice que medía 4 metros por 4, o sea, sí traía mucha agua, ¿no? Aquí va un poco a nivel del suelo y cuando pasa como a la parte española, se mete, eh, digamos como que se soterra y solo aparece dentro de los conventos, como que vuelve a surgir, pero en lo privado. En la calle nunca... Yo tenía mucho esa pregunta y tenía el entendimiento que pues pasaba una tubería de agua abierta y que todo el mundo agarraba así, todos eran felices y compartíamos agua muy bien. Pero en realidad eso pasaba solamente como en las áreas de cultivo y estaba como muy regulada. Tenía muchos ramales también, pero en el área más urbana sí se mete y solamente te digo como que aparece en como en los huertos, en los baños de los conventos, como de manera un poco más privada también porque después de un tiempo es la iglesia la que reparte o da las concesiones de agua y demás, ¿no? Entonces creo que sí es una muy buena pregunta como
qué tan pública también era el agua, ¿no? Eh, pero bueno, eh, aparte de esto, pues como artista a mí me interesa mucho pensar en el trabajo de campo, ¿no? Creo que todos ustedes hacen o han hecho o harán trabajo de campo. Y pues eso tiene como unas reglas y como unos rituales que son aprendidos o que son necesarios para las metodologías, que para mí, viniendo desde el diseño y el arte, son muy parecidas a como al performance, por ejemplo, ¿no? Como unos actos performáticos de ponerse una gorra, no, una cosa que diga UNAM aquí atrás y me gusta observar también, pues, cómo lo hacen, ¿no? ¿Qué comunica como ese acto de medición en el espacio público? ¿Qué significa esto en esta situación que ocasiona? No solamente se está midiendo suelo, sino que se está midiendo un espacio que se está al medir, al final evidenciamos. Y al hacer esto, también se está evidenciando que hay algo por debajo. La gente que está caminando, que está en el espacio público, pues también se interesa, pregunta, interrumpe o quiere ayudar. eh, y eso encontramos mucho cada que salimos, sobre todo centro donde hay más gente. Entonces, este video me gusta mucho porque al final yo trato un poco más como medio antropológicamente, hacerme a un lado solamente de observar, pero casi que sin querer siempre termino siendo parte de lo que está pasando en esas cosas. ¿Qué hace eso? ¿Perdón? ¿Qué hace eso? Estamos haciendo, es un georradar. Ve el, ve debajo de la Tierra con electromagnetismo. Ellos son el Instituto de Geociencias de la UNAM. Y por aquí, pues no se ve obviamente, pero pasa la sequía madre de Querétaro. Sí, está bueno. Gracias. Entonces, justo eso es lo que me interesa explorar o observar, ¿no? Como si estamos haciendo las mediciones, tenemos una, digamos, sí hay una metodología de investigación y al final, cuando salimos a campo, ustedes no me dejarán mentir, es completamente diferente. Pasan mil cosas, nos da sed, nos da hambre y lo que sea, pero también la gente quiere como ser parte de ese proceso y quiere participar y decirnos historias y contarnos leyendas de la época de la Guerra Cristera y no sé qué, y pues uno se los tiene que chutar y pues tratar de entender eso, ¿no? Y un poco lo que quisimos, o bueno, esto es una ilustración un poco de lo que me interesa observar y lo que pasa en esa situación. Una disculpa de antemano también porque esto está en inglés y los subtítulos también están en inglés, pero la siguiente que venga todo está en español. Pero digamos que aquí hay un científico usando una interfaz, tratando de observar el subsuelo y está construyendo una imagen y hay un público, ¿no? Invariablemente, cada que se sale a campo, sobre todo en espacio público, hay alguien que, digamos, tiene derecho a encontrarte y a preguntarte cosas, ¿no? Entonces, digamos que a mí me interesa como artista y como juntando esas ideas inconmensurables de performance, ciencia, trabajo de campo, es ver qué, qué podemos potenciar en esa situación, ¿no? Si es una cuestión como de comunicación del proyecto que estamos haciendo a través de cómo salimos a campo, o si es a través del vehículo, o si es a través simplemente como de mostrarle a alguien lo que estamos viendo y explicarle qué estamos tratando de buscar y por qué es importante, ¿no? Y sobre todo,
creo que como el colapso de todas estas cosas que decía anteriormente, ¿no? Como la tienda que tiene las rebajas, todo esto que pasa en la superficie y cómo desde la pantalla estamos viendo pues todas esas capas que se han enterrado a lo largo de la historia y qué nos dicen de ahorita, ¿no? ¿Qué nos dicen de nosotros o de este presente que estamos viviendo? Y obviamente pues me interesa hacer unos carros también en colaboración con el laboratorio, que ya estamos trabajando en eso, y pues hacer vehículos para caminar, hacer vehículos que como que den señales de que hay algo invisible y que hay algo que está pasando en esas mediciones, ¿no? Y creo que de manera, como otra cosa importante que me gusta mucho el proyecto y que tiene que ver con esa inconmensurabilidad de como de temas, pero también de disciplinas, es que pues somos un equipo de trabajo, ¿no? Estamos con Paulina Macías, que es la directora del Museo Regional. Ella es antropóloga y sabe mucho como de la historia del lugar. Pues eh, estoy yo como artista, diseñador, arquitecto, Francisco, que es psicólogo social y urbanista, está también la doctora Dora, que es geóloga, Vania, que es geofísica, y Mariano Cerca también, que es geólogo. Y entre todos tenemos discusiones sobre esta cosa que estamos observando, ¿no? Y para mí como artista, pues es súper valioso porque al final, pues yo no estoy haciendo cosas en el aire, inventándome que las cosas son azules nada más porque por inspiración divina, ¿no? Sino que hay una investigación y hay unas preguntas que estamos como persiguiendo todo el tiempo. Y hay un trabajo de archivo que al final ya existe, ¿no? Digamos que también hay una crisis, digamos, en el arte de que el pasado como que no se toma en cuenta o no se rescatan cosas o tecnologías. Creo que eso también pasa como en las nuevas tecnologías. No se ve hacia atrás como para pensar en el presente o en el futuro. Siempre se avienta como hacia la innovación, ¿no? Y muchísimas respuestas ya están y ya existen La sequía, en estos sí, archivos que entonces son lo que yo creo es que invaluables, ¿no? Y a ponemos mí los fue algo que ejemplos me sorprendió de muchísimo, que es que que pues hace al siglos final quisimos las encontrar la personas sequía y la sequía ya estaba vivían encontrada. No teníamos que descubrir muchísimas cosas y sacar una cosa de abajo del suelo, o sea, en estos sino que ya está ejemplos dibujada una y las otra y otra y otra vez en las movidas representaciones o para las cartografías de la ciudad desde el los 1800, 1700 y de repente paran en algún momento. Entonces, en cuestión como metodológica, lo que hicimos fue tomar todo ese archivo de mapas donde la sequía estuviera representada, los georreferenciamos. A mí me gustan mucho estas imágenes que, digamos, tienen el ortofotomapa atrás o el mapa que está ya corregido como con los planos y tomamos una digitalización de esos mapas antiguos y los forzamos un poco como a que correspondieran con el mapa de información geográfica. Y eso resulta como en unas deformaciones, me parecen muy bonitas, como de que te hablan mucho de los instrumentos cartográficos y demás, ¿no? Entonces, mientras más viejo el mapa, más se deforma. Y mientras más nuevo, el mapa se va como ajustando mejor como a como a lo que tenemos ahora, como la medición correcta de la ciudad. Este es como uno de los más viejitos. Ahí pueden ver cómo se distorsiona. Y el resultado, pues, es este. En rosa pueden ver el paso de la sequía y en verde son los ramales que tenía, ¿no? Y ya con esto, pues pudimos también corroborar muchas leyendas o historias o cosas de que alguien que tiene un sótano raro, alguien que tiene un túnel que donde se huían los franciscanos y no sé qué, pues es una sequía, un ramal de la sequía, eso trae agua y trae agua limpia, ¿no? Y ya logramos georreferenciarlo y estamos trabajando con una aplicación en donde uno pueda salir y te dice como si estás cerca de la sequía o no. Y un vehículo
que puede hacer cosas, hacer como generar sonido y señales cada vez que está cerca como de la sequía. Ya casi acabo. Y en cuestión de las salidas de campo que hemos tenido, pues fuimos, si quieren ver la sequía en algún tiempo libre que tengan el fin de semana, pueden ir a Santa Rosa de Viterbo, en la parte de atrás, ahí se ve, los arqueólogos la descubrieron. Entonces digamos que este es como nuestro testigo de donde salieron como las firmas, ¿sí? ¿Lo estoy diciendo bien? Como el testigo para entonces nosotros saber qué buscar cuando vayamos a la calle. Y al final, otra cosa que a mí me gusta mucho, me produce nervio, pero me gusta, es que pues los hallazgos son muy poco espectaculares. Y eso es así, a mí me parece que es muy, muy bueno, porque significa que sí es invisible y que solamente por medio de estos tecnologías o estos performances raros que estamos haciendo, podemos observar esa parte que está enterrada, que pues es esta parte de aquí. Este es el radagrama que se hizo pasando por esta calle. Bueno, esta es como un poco la campaña que hicimos. El amarillo es la sequía y el zigzag es lo que, lo que tratamos de hacer con el georradar para tratar de cortarla lo más que pudimos. Y pues esta es la realidad como de la salida de campo, ¿no? Como creo que a Vania la trataron de atropellar como 3 veces. Eh, la gente pregunta mucho, pero también pues depende qué día vayamos. Si es un lunes por la mañana, tal vez no es tan buena idea. A lo mejor es mejor ir un domingo, cuando la gente esté más tranquis. Y pues también nos encontramos como con otros servicios, que por eso era que les había puesto ay, este video. Intersectamos con muchos otros servicios o infraestructuras que son invisibles también, como es pues la luz, el internet, ¿no? Como todo eso que pasa alrededor, o más bien como debajo nuestro, pues esa gente también tiene un entendimiento de que como todos esos trazos y líneas que existen, ¿no? Y obviamente otros servicios, ya hablando más propiamente de los carros, pues que están como en competencia con nosotros, ¿no? Como los carritos de basura, los carritos que van moviendo cosas de un lugar a otro y demás, también me parecen como interesantes. Eh, y bueno, ahora como les mencionaba, estamos tratando de diseñar como una versión nueva de ese vehículo que ya tiene el laboratorio. Uy, perdón. Y sobre todo también, pues, invitar a gente a salir a caminar para tratar de encontrar la sequía o tratar como de relacionarse con este trazo invisible que ya tenemos como muy bien mapeado, ¿no? Entonces aquí está un poco nuestros 3 días de salida de campo, o bueno, son dos más bien aquí. Uno es el amarillo otra vez está es la sequía. Los rosas son las campañas que hicimos con el Georradar y lo azul es una caminata, pues tratando de encontrar cualquier indicio, cualquier piedra, cualquier cosa extraña que nos diera como que apuntara a la sequía. Y pues al final no encontramos muchísimo, pero sí encontramos como ciertas lógicas que la ciudad sigue, sobre todo como muchos árboles. Encontramos que vamos mucho a nivel, que hay cosas que creemos que son ocasionadas por la sequía, algunos hundimientos o cosas que nos empezamos a imaginar porque siempre estamos pensando como cazando un fantasma, ¿no? Y muchas cosas donde obviamente ya no existe ningún trazo de la sequía y pues nos hace preguntarnos pues quién permitió como eh, estas cosas. Incluso buscando la sequía nos invitaron a un techo. Es como también nos dejamos invitar, digamos. Y ya para terminar, digamos como el update del proyecto. Es que con esto en mente, con la idea del trabajo de campo, la gente que quiere contribuir y el carro, el vehículo y demás, estamos haciendo, bueno, va a haber una exhibición en el Museo Regional el 6 de noviembre
todo el mundo está invitado, ya les mandarán la invitación. Y una serie de talleres también en septiembre y en octubre. Y estamos diseñando como una serie también de vehículos que puedan salir a la ciudad y tratar como de mapear estas cosas o como invisibles que, que ya tenemos. Y bueno, pararé ahí. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario, los agradezco. Gracias. Listo. ¿Dudas, preguntas? ¿Ahí? Yo tengo una pregunta de verdad. Ah, Si, por ejemplo, si tienes esos cables ahí abajo y así, no interfieren en tu señal. sí. Ya me están soplando la respuesta. Sí, pues creo que, o sea, digo, ya responderán también las geofísicas, pero digamos que eso es una parte como de esa relación como que yo empujo a que vayamos al espacio público, porque me parece que como dislocar este objeto o este instrumento en donde hay muchísima gente, para mí se me hace muy atractivo, pero a las científicas les parece una idea terrible o es muy difícil porque pues hay un montón de transformadores, cables, eh, muchísimas cosas que pues friegan y hacen unas imágenes pues muy, muy feas, ¿no? Como muy con mucho ruido, exacto. Pero creo que eso es parte también como de te puedo enseñar uno de los radarogramas del principio, que parece que sí salieron bien ruidosísimos, que son estos. Entonces, claro, a mí me gusta mucho esto, ¿no? Esto para mí ya es una salida increíble, pero lo que tuvo esta versión del proyecto es que, pues, estos radagramas no están interpretados, están muy ruidosos, cosa que pues yo no veo. Y es algo que estamos tratando como de sí hacer esta vez, como interpretarlos, que estén, como que estén muy bien filtrados y que tengan como sí, como que tengan su peso científico adecuado, pues, que sirvan para ambas cosas, pues. Sí, esas son las que hicimos, es el estacionamiento, ¿no? Sí, toda esa parte de allá que se ve así, Ujú. ajá, A todos lados, ¿no? ajá. En la parte de arriba, ¿cómo adquiriste esa parte de...? ¿De esta? Sí, Este es un espectrograma de una grabación de sonido. Hicimos de un, los... ajá, Sí, a ver, hicimos un trazo como una caminata alrededor del museo de la ciudad, como un loop si no mal recuerdo, Guerrero. Nos fuimos por el andador, llegamos al estacionamiento y nos regresamos. Y de ahí salieron estas imágenes, en los radarogramas de abajo. Y luego construimos una arpa eólica chiquita, como de 1,20 m, y tratamos de hacer la misma caminata arriba, como tomando como las mediciones que el arpa empezaba a sonar y demás. O sea, al final, pues sí, ambos tal vez no son como un mapa que represente, pero yo creo que están más cercanos como a una fotografía, como una captura, ¿no? Porque al final el espectrograma, pues sí tiene las mismas cualidades que el radargrama, ¿no? Que es una gráfica, ¿no? En el caso del espectrograma, pues tienes tiempo y energía, ¿no? Como los hertz. Y aquí pues hay distancia y como esa medición a través del tiempo. Entonces sí, no son exactísimos, pero sí representan algo como cuando se ponen juntos, pues. Y esa era un poco la idea, como de esas otras representaciones de lo invisible, no fotográfico, demás.
¿Sería posible colocar también el sonido que trataste con el arpa? O que, bueno, que se genera con la vibración, ¿no? En la cuerda del arpa. Sí, O sea, sí, que no solamente sea visual, sino visual y auditivo. sí, en esa, bueno, este audio ahorita no estaba funcionando, pero en la exhibición, esta arpa grandota estaba conectada a la sala y funcionaba en tiempo real. Cada que había aire, pues se activaba el sonido del arpa y demás. Y había grabaciones también. Pues al final esta es una grabación, la parte de arriba, ¿no? Todo eso. Ujú. Gracias. ¿Nadie más? Sí, no hay preguntas, yo quisiera hacer un par de comentarios. ¿Más? Pero, pensé que tenía preguntas. Pues yo quisiera de verdad agradecer a Chucho por haberse acercado al instituto. Es para nosotros valiosísima esta colaboración, sobre todo en la situación que estamos viviendo de la transmisión y la difusión de la ciencia en esta etapa. Somos, a veces los científicos somos como muy burdos, muy, queremos transmitir, pero no sabemos cómo. Y el arte es un lenguaje maravilloso que nos facilita la vida a todos, pero sobre todo que hace que las cosas lleguen de una manera mucho más amable. Mm, Entonces, la experiencia que hemos tenido con Chucho ha sido bien bonita porque son muchos idiomas hablando de lo mm, mismo y ujú, eso favorece mucho la comunicación. ujú, Lo mismo lo vivimos en el OIFRA a la hora de hacer la exposición y vamos a llevar también esta plática y esta exposición al OIFRA. ujú. Y yo creo que ese es uno de los grandes caminos que tenemos que seguir en la ciencia, pues la gente tiene derecho a saber qué estamos haciendo y a Exacto. formar parte de esto que estamos generando, ¿no? Sobre Ujú. todo en las universidades públicas. Sí. Sí, para mí ha sido increíble. Como decía antes, como estando dentro del, si todos tus compañeros están de acuerdo contigo, ¿no? Si todos los artistas decimos lo mismo y que el medio ambiente y la o cosa y no sé qué, pues todos vamos a decir que sí. Estamos como aislados en una, sí, como en un campo que solo es como se autorreferencia, ¿no? Y salir hacia acá también, sí, como que me ha abierto muchas, sí, como el cerebro. Porque es, una cosa es decirlo y otra cosa es como practicarlo, ¿no? Y esa parte para mí ha sido invaluable también porque he aprendido mucho, sobre todo de esas cosas como expectativa y realidad, como el meme, ¿no? Como la expectativa de Jurassic Park y la realidad de un radagrama, que puede ser muchísimo más increíble que la expectativa inicial. Y sobre todo creo que las relaciones y las conversaciones quisiera yo ponerlas así impresas y que todo el mundo las leyera, porque son, creo que hablamos de lo mismo, exacto, todo el tiempo, pero con, como con conceptos diferentes o desde mundos diferentes y ha sido increíble. Y un poco haciendo énfasis en el tema del agua, esa es otra cosa, Mm, la percepción de la gente del agua subterránea, por ejemplo, como un recurso invisible. Hay tanto trabajo que hacer, o sea, nadie está consciente de lo que es el agua en el subsuelo. Abres tu llave y no sabes de dónde viene. Y ahorita hay una polémica muy grande, seguramente la han escuchado, sobre el proyecto del Batán, en que hay un movimiento muy grande de participación ciudadana. Va a ser la audiencia en estos días, no sé si es el viernes, y es importante que nosotros como ciudadanos participemos y estemos mm, informados, porque hay una pésima administración del agua superficial y subterránea y el proyecto de Batán lo que quiere es meter agua tratada a circular en el agua potable, lo que está completamente fuera de la ley. O sea, no es ni siquiera está reglamentado porque es impensable y bueno, lo van a hacer mm. precisamente porque ya no hay agua de dónde traerse, ¿no? Ni de acequia, ni de acueducto, ni de ningún lado, ¿no? Entonces, Sí. hay muchas reflexiones como comunidad que nos tenemos que hacer con relación al manejo del agua, pero como bien dices tú, no es de ahorita, o sea, son errores que se han cometido Sí, durante casi ya cientos de sí. años, ¿no? Sí, para mí esta imagen fue muy, muy reveladora, como este lugar incluso, ¿no? Como que según las lecturas, aquí pasa la sequía, aquí pasa, de ahí pasaron el acueducto y ahí el otro, y los tres ya fallaron, ¿no? Como la sequía falló, se contaminó,
el acueducto ya no dio abasto y ahora este está a punto como de fallar. Entonces, otra vez como, ajá, exacto, una y otra vez y siempre llegamos un poco como a las mismas conclusiones también, que es como triste, pero interesante. Desde siempre, sí. ¿Alguien más? Hay que darle un buen aplauso. Gracias. Oh, wow. Qué chido. Gracias. Servirá siempre. ¿Verdad que sí sirve? Ah, Mariano Cerca, ¿no? Vamos a ver. ¿En serio? Ajá. Ah, La orden y la orden. Sí. mira,